Secundaria segundo grado. Historia. Chichén Itzá. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy la maestra Alejandra Cruz. Recuerden lavarse continuamente las manos, mantener la sana distancia, no tocarse el rostro, realizar el estornudo de etiqueta y utilizar el cubrebocas de forma correcta. La sesión de hoy se centrará en identificar los rasgos más importantes de Chichén Itzá. Por favor, tengan a la mano su cuaderno y bolígrafo para tomar notas. Complementen la información con su libro de texto. ¿Listos? ¡Comenzamos! Chichén Itzá es una ciudad maya localizada a 115 kilómetros al este de Mérida, capital del estado de Yucatán. En maya, Chichén Itzá significa al borde de la boca del pozo de los Itzáes. El nombre hace referencia, por un lado, al cenote sagrado, gran pozo natural que los antiguos mayas consideraban era una de las entradas principales al inframundo, y por otro, a los Itzáes, señores mítico-históricos venidos del oeste, también llamados brujos del agua, quienes habitaron la ciudad. Según evidencias cerámicas, en la región de Chichén Itzá, la ocupación humana data del Preclásico Superior. Se trataba de pequeñas aldeas y pueblos que se asentaron cerca de los cenotes, pero fue hasta el siglo IX que la ciudad comenzó a adquirir las proporciones y características urbanas que hoy conocemos. La fundación de Chichén Itzá tuvo lugar hacia el año 525 y se debió a movimientos migratorios que se llevaron a cabo en Mesoamérica durante el Clásico tardío y el Posclásico temprano. Como veremos más adelante, en Chichén Itzá se conjugaron rasgos tanto de la cultura maya como del centro de México, particularmente de la cultura tolteca. ¿Quieren saber más sobre esta bella ciudad maya? Veamos y escuchemos el siguiente video. En este lugar se desarrolló uno de los más grandes y opulentos centros mayas. Fue una ciudad sagrada que por centurias los peregrinos de diversos lugares frecuentaban para invocar a sus dioses, trocar sus productos, celebrar, vivir la vida. Varios pueblos la habitaron y la llamaron, pero solo permaneció un nombre: Chichén Itzá, al borde del pozo de los brujos del agua. Se necesitaron varias generaciones para transformar sus aldeas y construir los edificios para adorar a sus dioses y los palacios de sus gobernantes. Hasta ahora se sabe, fue ocupada entre los años 450 al 1200 de nuestra era, más de 700 años. Una de las virtudes de este pueblo era seguramente la paciencia. Las edificaciones que levantaron en piedra fueron construidas a semejanza de sus propias viviendas, como los tejidos de piedra en sus paredes y bóvedas que simulan la techumbre de paja que las cubre. A este estilo lo llaman puk. Las adornaron con mascarones que eran la manifestación de lo venerable, del agua de los lagos, de los ríos y los mares que por evaporación sube al cielo, se concentra en nubes y desciende transformada en lluvia. El dios del agua y las lluvias, Chak. Otro pueblo llegó e invadió. Se llamaban los Itzáes.
los brujos del agua. Se acercaron al pozo del agua y se establecieron. Proclamaban que habían sido creados por Misit Ahau, o como le llaman en otros pueblos, Quetzalcóatl, y le llamaron Cuculcán, el dios creador del quinto sol y de los nuevos hombres, la serpiente emplumada. Sus arquitectos combinaron el estilo de los que estaban con el que trajeron. Eran valientes y bravos, crearon ejércitos para defenderse de sus vecinos y perdieron. Un nuevo poder se apropió de la ciudad, los cocomes. Pero poco más de 100 años después, la abandonaron. Chichén Itzá nunca desapareció. Continuó como un centro de peregrinación de otros viajeros de diferentes latitudes, de hombres que buscaron los rastros de los que aquí vivieron, de pueblos que la ocupan momentáneamente, de ocupantes que la habitan durante el día. Esta ciudad permanece viva. La zona arqueológica de Chichén Itzá, una experiencia que nos revela el pasado, una posibilidad de conocer mejor nuestra herencia cultural. Como pudimos observar y escuchar en el video, a lo largo de sus más de 7 siglos de ocupación, Chichén Itzá fue habitada por diversos pueblos, los cuales imprimieron diferentes estilos arquitectónicos a la ciudad, que llegó a abarcar 30 kilómetros cuadrados y albergó a 50,000 habitantes aproximadamente. Chichén Itzá está ordenada a partir de núcleos arquitectónicos, conectados por medio de calzadas artificiales llamadas Sacbeop, o Sacbe en singular, término que proviene de las palabras mayas Sac, blanco, y Be, camino. Estos caminos empedrados y cubiertos de estuco se prolongaban por varios kilómetros y tenían diferentes grados de elaboración, según la función y puntos que conectaban. Fueron ejes para el control político, social y económico de los territorios que enlazaban. También fueron vías de uso ceremonial y permitían el abastecimiento continuo de las mercancías indispensables para la compleja ciudad. Hasta el momento se han encontrado un centenar de Sacbeop. Los especialistas han identificado 2 estilos arquitectónicos principales en Chichén Itzá. El primero es el Maya Chichén, correspondiente al primer apogeo de la ciudad que tuvo lugar en el clásico terminal, cuando se erigieron edificios de estilo Puc. Este se caracteriza por la utilización de arcos falsos y elementos decorativos formados por bloques de piedra labradas cuidadosamente con esculturas geométricas. Ejemplos del estilo Maya Chichén se encuentran en el edificio principal del conjunto de las monjas. Se trata de estructuras tipo palacio que tienen por lo menos 6 etapas constructivas, que dan cuenta de su largo periodo de ocupación. El conjunto fue nombrado así por los conquistadores españoles, posiblemente porque los edificios con numerosos cuartos les recordaron las celdas de los conventos. El segundo estilo presente en la ciudad es el Chichén tolteca.
el cual comenzó a desarrollarse a partir del arribo de los itzáes, quienes tomaron la ciudad entre el año 967 y el 987, dando paso al segundo y mayor apogeo del sitio. La arquitectura chichén tolteca se caracteriza por columnas serpentinas, rampas con serpientes emplumadas junto a escalinatas y figuras de atlantes utilizadas como pilares o soportes de altares. Durante mucho tiempo se explicó la convergencia que se dio en Chichén Itzá de elementos toltecas con la cultura maya a partir de una invasión procedente de la ciudad de Tula, localizada en el actual estado de Hidalgo. Sin embargo, el historiador Enrique Florescano sostiene que debe desecharse esta explicación por su carencia de bases fidedignas. Según la cronología de los principales acontecimientos ocurridos en Chichén Itzá, su fundación fue anterior a la de Tula. La presencia de la cultura tolteca en Chichén Itzá responde a una constante y mutua interacción entre los reinos mayas y el México central, promovida desde Teotihuacán. Para conocer más sobre la influencia tolteca en Chichén Itzá, veamos y escuchemos el siguiente video. El periodo posclásico temprano se caracterizó tanto por migraciones de habitantes del norte hacia el centro de Mesoamérica como por el esplendor de la cultura tolteca y su influencia en otras áreas culturales. Pero, ¿qué motivó estas migraciones? ¿Por qué dos ciudades tan alejadas como Chichén Itzá y Tula tienen tanto parecido? Veámoslo. En los inicios del periodo posclásico, que va del año 900 al año 1521, habitantes provenientes de Aridamérica y de la zona norte de Mesoamérica migraron al centro de esta hacia algunos lugares que fueron ocupados por los teotihuacanos. Simultáneamente, pueblos de tradición teotihuacana migraron hacia diversas regiones de Mesoamérica, principalmente a Cholula y Culhuacán. Se cree que, entre otras razones, los pueblos del norte migraron hacia el sur debido a la aridez que predominó en sus tierras durante ese periodo. Estos grupos estaban integrados por agricultores, cazadores y guerreros que a su paso sometían a otros pueblos. A Tula llegó una diversidad de migrantes provenientes de diferentes culturas del norte. Hacia el año 950 llegó un grupo con herencia de la cultura teotihuacana, que ocupó la élite de la ciudad y le dio esplendor. Tuvo canales de riego, conjuntos habitacionales y trazos urbanos. De esta forma, los intercambios migratorios, comerciales y culturales se expandieron con mayor influencia tolteca en ciudades como Chichén Itzá, cuyo esplendor fue simultáneo. Entre ambas ciudades hubo intercambios comerciales, lingüísticos y políticos que vincularon el altiplano central con la zona maya. La guerra fue expresada artísticamente en estas ciudades. El chacmol y el tzompantli, por ejemplo, están relacionados con las prácticas de sacrificio y la guerra. Además, los mayas adoptaron el culto a la serpiente emplumada, que llamaron Kukulcán, y los toltecas, Quetzalcóatl. La influencia tolteca también se encuentra en espacios mayas, como el Templo de los Guerreros, donde hay relieves con imágenes de guerreros parecidos a los atlantes del Templo B de Tula. Ambos templos se encuentran frente a una plaza principal. Poseen una planta rectangular, así como columnas al frente y a los costados. Otra similitud es que el Templo de los Guerreros fue construido con la técnica talud-tablero y una escalinata al centro que también se encuentra en el Templo B en Tula. Ambas ciudades tienen imágenes que representan águilas devorando un corazón y jaguares rampantes, relacionadas con la guerra y el sacrificio. Y el centro ceremonial de cada una de ellas tiene a su costado una plataforma decorada a detalle. Esto no significa que Chichén Itzá fuera una copia de Tula, sino que los mayas lograron asimilar elementos de distintas culturas. Por ejemplo, en el conjunto de las monjas, se combina el estilo maya-tolteca y la arquitectura tradicional maya.
Los toltecas también influyeron en otras culturas mesoamericanas. Por ejemplo, algunos señores de la Mixteca ratificaron su gobierno ante los gobernantes toltecas, y ciudades cercanas al río Usumacinta retomaron elementos arquitectónicos de Tula. Además, ciertos grupos de la costa sur y maya remontaban su linaje al de Quetzalcóatl. Hacia el año 1150, Tula fue incendiada y la ciudad decayó. Ahora que conoces características de Tula y Chichén Itzá, responde, ¿qué relación tuvieron ambas ciudades? ¿Qué similitudes y diferencias puedes encontrar? Comparte tus ideas con tus compañeros. ¿Prestaron atención al video? Espero que sí, porque más adelante les propondré una actividad. Continuemos con la sesión. El núcleo central de Chichén Itzá, cuyo croquis pueden ver en pantalla, concentra la mayor parte de las estructuras monumentales. Esta es la zona de la ciudad abierta al público. Se divide en 3 conjuntos: el complejo de las monjas, el grupo del osario y la gran plataforma del norte. Entre los edificios más importantes de la ciudad destacaremos el observatorio o caracol, nombrado así por una escalera en espiral que hay en el interior. Es posible que esta construcción redonda y situada sobre 2 plataformas rectangulares con diferente orientación sirviera para realizar observaciones astronómicas. Las torres redondas son un rasgo excepcional en la arquitectura maya, y aunque existen algunos ejemplos de la misma época, la estructura del caracol es la más elaborada y majestuosa. La fachada está adornada con mascarones y figuras humanas rodeadas por plumas. Su apariencia actual es resultado de varias remodelaciones. En el lado sur se agregaron varias construcciones como cisternas, un baño de vapor y un arco sobre el Sacbé. El grupo de las 1000 columnas es un amplio espacio delimitado por 200 postes, tal vez utilizado para actividades ceremoniales o comerciales, en el que se encuentran varias estructuras. En el interior de la columnata norte se localizan pilares con relieves de guerreros y un altar con representaciones de personajes que realizaban ofrendas de copal. En el interior del Palacio de las Columnas Esculpidas se encontraron 2 altares y un chacmol. Sin lugar a dudas, la construcción más emblemática de Chichén Itzá es el castillo, o también conocida como la pirámide de Kukulcán, porque está dedicada a esta deidad, representada como una serpiente emplumada, que entre los pueblos del altiplano central recibía el nombre de Quetzalcóatl. De acuerdo con la mitología antigua, este habría sido el dios civilizador que obsequió el calendario a los hombres. El castillo es la estructura de mayor volumen del sitio. Tiene una plataforma cuadrangular de casi 55.5 metros de lado y una altura de 30 metros. Tal fue la impresión que esta estructura causó entre los españoles que Fray Diego de Landa, en su Relación de las Cosas de Yucatán, fuente importante para el conocimiento de la cultura de los mayas yucatecos en el momento de la conquista, escrita alrededor de 1566, la describe así. Eran los pobladores de Chichén Itzá muy honradores de su Dios, y así edificaron muchos edificios y muy galanos, en especial uno, el mayor, cuya figura pintaré aquí como la pinté estando en él para que mejor se entienda. Este edificio tiene 4 escaleras que miran a las 4 partes del mundo, de 32 pies de ancho y de 91 escalones cada una, que es menester subirlas. Cada escalera tiene 2 pasamanos bajos, al igual de los escalones, de 2 pies de ancho, de buena cantería como lo es todo el edificio.
este no está esquinado, porque desde la salida del suelo hasta los pasamanos se comienzan a labrar unos cubos redondos que van subiendo a trechos y estrechando el edificio por muy galano orden. Había, cuando yo le vi, al pie de cada pasamano, una fiera con boca de serpiente, de una pieza bien curiosamente labrada. Acabadas de esta manera las escaleras, queda en lo alto una placeta llana en la cual está un edificio hecho de 4 cuartos. Tenía delante la escalera del norte, algo aparte, 2 teatros de cantería, pequeños de 4 escaleras. Va desde el patio de estos teatros una hermosa y ancha calzada hasta un pozo que está como a 2 tiros de piedra. En este pozo han tenido y tenían entonces costumbre de echar hombres vivos en sacrificio a los dioses en tiempo de seca, y pensaban que no morían aunque no los veían más. Echaban también otras muchas cosas de piedras de valor y que tenían muy preciadas. ¿Qué les pareció la descripción de Fray Diego de Landa? Bastante detallada, ¿verdad? La entrada principal del templo debió haber sido la norte, donde aún es posible reconocer 2 columnas en forma de serpientes emplumadas. En el interior del castillo hay una subestructura de una sola escalinata, donde se localizaron ricas ofrendas, entre las cuales sobresalen un altar en forma de jaguar de color rojo y varios discos con mosaicos de turquesa. Un aspecto llamativo respecto a la posición del castillo es que se construyó en la intersección de las líneas que unen a 4 cenotes. El castillo atrae la atención de miles de visitantes cada año, no solo por su belleza arquitectónica, sino por el fenómeno que tiene lugar en los equinoccios, particularmente en el de primavera. Consiste en el efecto de luz y sombra que se produce antes de la puesta del sol sobre la baranda de la escalinata norte, dando la impresión del descenso de una serpiente que se forma con la sucesión de 7 triángulos dorsales iluminados. Las cabezas de serpientes que adornan las bases de la escalinata hacen este efecto aún más espectacular. Recientemente, algunos investigadores advirtieron que los efectos de luz y sombra en el castillo de Chichén Itzá también pueden observarse unos días antes y después del equinoccio. El número de triángulos iluminados varía dependiendo de la fecha y de la hora de observación. Esto ha llevado a los especialistas a cuestionar si los constructores quisieron conmemorar precisamente los equinoccios. Sea como fuere, esta pirámide es una obra maestra de la arquitectura maya. Ya casi llegamos al final de la sesión, pero antes de concluir, hablemos de un tema muy importante para la cultura maya: la guerra. Durante mucho tiempo prevaleció la idea de que los pueblos mayas antes de la conquista española eran totalmente pacíficos. Fue a mediados del siglo pasado que cambió esta perspectiva a raíz del descubrimiento de las pinturas murales de Bonampak, en Chiapas. Las escenas mostraron a las sociedades mayas envueltas en constantes y sangrientas luchas, en las que se torturaba a los prisioneros y se exhibían orgullosamente sus cabezas como trofeos de guerra. De acuerdo con David Stuart, especialista en la cultura maya, durante el Clásico tardío, el arte asociado a los gobernantes enfatizaba la guerra como símbolo de autoridad. Estas y muchas otras evidencias arqueológicas indican que los mayas fueron tan militaristas como las culturas del centro de México. Pero a diferencia de Monte Albán en los valles centrales de Oaxaca o Teotihuacán y Tenochtitlan en la Cuenca de México, los numerosos reinos mayas se desarrollaron de forma independiente. Alcanzaron su apogeo y decayeron. Ninguno logró dominar el antiguo mundo maya bajo una estructura imperial.
aunque sí es cierto que compitieron por controlar regiones y recursos. Para el caso de Chichén Itzá, podemos encontrar ejemplos de escenas bélicas en las pinturas murales que hay al interior del Templo de los Jaguares, el de los Guerreros y su subestructura, el Templo del Chacmol, y en el de las monjas. En estas pinturas se muestra el armamento utilizado en combate, como la lanza, el hacha, el escudo y los lanzadardos. Todas estas armas fueron símbolos de poder que denotaban la fuerza y el mando de los gobernantes. Como pueden imaginarse, la guerra fue muy importante para Chichén Itzá, porque le permitió conquistar y controlar todo el norte de Yucatán por más de 300 años. Sin embargo, hacia el año 1204, la ciudad fue conquistada por los príncipes de Mayapán. Paulatinamente fue abandonada, aunque en siglos posteriores la zona, en particular el cenote sagrado y el castillo, aún eran escenario de peregrinaciones y ceremonias. Hemos llegado al final de la sesión. Espero que hayan disfrutado este recorrido por una de las ciudades más bellas e imponentes del México antiguo, cuyo valor histórico y estético es mundialmente reconocido, pues desde 1988 Chichén Itzá está inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y desde 2007 es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. Antes de despedirnos, los reto a responder en su cuaderno. ¿Qué elementos arquitectónicos y escultóricos tienen en común Chichén Itzá y Tula? Pueden ilustrar sus respuestas con dibujos o imágenes que encuentren en internet. Si desean abundar en el tema, pueden consultar las ediciones especiales 27 y 44 de la revista Arqueología Mexicana, dedicadas a Chichén Itzá y el mundo maya respectivamente, así como las fuentes que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene disponibles a través de sus medios digitales. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucha historia por estudiar, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima!